Hermoso Dios, te damos gracias por este tiempo, por este nuevo día, Señor, por este nuevo despertar. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Queremos darte las primicias de este hermoso día, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por permitirnos hacer estos devocionales todos los días, Señor. Y te pido, Dios, que nos unjas y que nos des de tu unción y de tu favor para poder entender lo que tú quieres que nosotros entendamos hoy en tu palabra. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a terminar el capítulo número 22 y vamos a leer de los versículos 23 al 46. Discusión acerca de la resurrección. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto así habrá una resurrección de los muertos. ¿Nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. El mandamiento más importante. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. ¿De quién es hijo el Mesías? Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responder y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, con esto terminamos el capítulo 22 del libro de Mateo. Y del versículo 23 en adelante empieza con una discusión acerca de la resurrección. Dice que ese mismo día, recordemos que en el audio anterior, vimos que los fariseos empezaron a tentar al Señor, haciéndole preguntas capciosas para hacerlo caer y poderlo arrestar. Ahora fue los saduceos que no creían en la resurrección, y ellos le hicieron una pregunta, de esas preguntas tan ilógicas también, al Señor, donde dice que Moisés había dicho que si un hombre se moría y tenía hermanos y no tenía hijos esa mujer, entonces los hermanos se veían obligados a casarse con esta mujer para que esta mujer
tuviera hijos y esos hijos eran del hermano mayor el que se había muerto. Entonces ellos le dicen que pasó una familia así, el hermano mayor se casó, no tuvo hijos, después vino el otro, hasta que llegaron a ser 7. Y entonces la pregunta es, si ella se casó con los 7 se murieron, dice, en la resurrección, ¿con cuál de estos ella será esposa? Entonces el Señor les contesta a ellos, están en un error porque no conocen las escrituras. Mire que estos saduceos eran religiosos y el Señor cuando dice que no conocen las escrituras está hablando acerca de que mucha gente tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no tiene el entendimiento, el discernimiento de la palabra de Dios. Es muy diferente uno conocer. Dice que el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder reconocer y saber exactamente qué es lo que el Señor nos está hablando en determinada palabra. Y esto era lo que le pasaba a los saduceos. Conocían mucho de la palabra de Dios, pero no la analizaban, no la estudiaban, no tenían el Espíritu Santo que les revelara a ellos verdaderamente lo que el Señor quería transmitir en cada palabra. Y dice que no conocen el poder de Dios y también no conocen las escrituras. Dice, pues los muertos resucitan. Cuando resucitan no se van a casar ni se van a entregar en matrimonio. O sea, no va a haber relaciones sexuales en el cielo cuando nosotros estemos allá. O sea, ya la relación matrimonial y las relaciones de aquí, de la tierra, no van a perdurar allá porque allá todos vamos a ser como los ángeles del cielo. Pero mire que hay algo bien interesante y es que el Señor nos da a nosotros una pequeña reseña en Apocalipsis. Cuando nosotros vayamos al cielo, el Señor le dio un pequeño pasaje como un vistazo, digámoslo así, a Juan. Y mire lo que dice en Apocalipsis 22, ya en el último capítulo de la Biblia, y le dice que luego el ángel le mostró a Juan, un río con agua de la vida que era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Dice, fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía un árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas, ni de sol, porque el Señor brillará sobre todos ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Mire que esto es un vistazo de lo que el Señor muestra lo que va a ser el cielo cuando nosotros estemos allá. O sea, las experiencias y lo que nosotros sentimos aquí, esto es mínimo a lo que vamos a sentir allá en el cielo, a pesar de que no sabemos qué va a pasar, pero sí viendo las escrituras vemos más o menos cómo vamos a vivir allá, y va a ser de gran gozo y va a ser mucho más emocionante, digámoslo así, que tener una relación sexual con su esposa, porque eso, estar en la presencia de Dios, uno no va a necesitar absolutamente nada de eso, y va a ser una emoción muy grande y una felicidad permanente, donde no va a haber tentación, donde no va a haber cosas malas, sino que todo va a ser color de rosa porque vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces el Señor les está hablando a ellos y les está diciendo, hombre, lo que pasa es que ustedes no creen en la resurrección de los muertos, y entonces le dice, si ustedes conocen la escritura, no han leído antes de que el Señor cuando habla acerca de Abraham, Moisés, perdón, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Dios es un Dios de los que están vivos y no de los muertos, porque cuando el Señor se presentaba a los profetas decía así, yo soy el Dios. ¿Quién eres tú? Cuando se le presentó a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Él está hablando en tiempo presente, en tiempo que es el Dios de ellos. No podría decir, si ellos hubieran estado muertos, hubiera dicho el Señor, yo fui el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, pero dice no, yo soy un presente continuo. Así que eso es la parte de los saduceos. Después vienen otra vez los fariseos, otra vez a tratar de ponerle una trampa al Señor nuevamente, y lo interrogan, y lo que hacen ahora es preguntarle acerca de qué opina él acerca del mandamiento más importante. Mire que esto era una tentación para que el Señor cayera. Así que en ese interrogatorio le dicen, bueno, para ti, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor les contesta, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. O sea que ahí se cumple toda la ley y los profetas. Porque cuando yo pongo a Dios en primer lugar y amo al prójimo como a mí mismo, ¿qué quiere decir? O sea, y si yo no me amo a mí mismo, mire, toda persona se cuida a sí mismo. Nosotros nos cuidamos, nos bañamos, tratamos de estar bien, comemos bien, algunos hacemos ejercicio, tratamos de mantenernos en forma, mantenernos bien y cuidarnos y vestirnos bien y tener un cuidado permanente para nosotros. Entonces, así como nosotros nos cuidamos, deberíamos cuidar así también a las otras personas, amando al prójimo, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros amamos al prójimo, nunca vamos a robar, nunca vamos a matar al prójimo, nunca vamos a vamos a adulterar, nunca vamos a dar falsos testimonios, no vamos a ser mentirosos, nunca vamos a deshonrar a padre y a madre. O sea que se está cumpliendo básicamente la ley y los mandamientos, porque ese es el resumen de los mandamientos, porque cuando nosotros amamos a Dios y al prójimo, no tenemos por qué andar ni con escondidijos ni haciéndole mal a nadie, y eso es lo que el Señor resume, y ellos quedan también sorprendidos con esta respuesta que el Señor les da. Pero el Señor, entonces, rodeado de todos los fariseos, les hizo también una pregunta. O sea, estamos jugando a las preguntas. Entonces le dice, ¿de quién es hijo del Mesías? Y ellos contestaron, es hijo de David. Y Jesús le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo en el Salmo 110, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. O sea, el Señor es el Señor de David. Mire que lo que pasa es que los fariseos están siempre mirando la parte natural, la parte humana de Jesús o del Mesías, y ellos sabían que el Mesías iba a venir, pero iba a venir como un hombre hijo de David, de la descendencia de David. Pero cuando David le da la posición al Mesías de Señor, el Señor le dijo a mi Señor que se sentara a mi derecha. Entonces ahí le está dando el hecho de que el Mesías es el mismo Dios. O sea que él les estaba mostrando a ellos que delante de ellos estaba el mismo Dios, el mismo Mesías. Les estaba dando la oportunidad de que ellos se arrepintieran, que lo reconocieran a él como Mesías, porque él lo había dicho muchas veces, la gente el día anterior lo había proclamado como Mesías, él había hecho milagros, estaban las señales que se habían dado a favor del Mesías. O sea, todo se estaba cumpliendo para que ellos supieran que él es el Mesías. Y por eso David llamó al Señor como Mesías. Él era descendiente en la parte humana de David, pero como Dios estuvo primero que David, porque Jesús, el Mesías, es Señor de David y de todas las personas que hemos nacido, porque el Señor estaba primero desde el principio. Dije en Juan, desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana con este fabuloso capítulo que el Señor nos regala en esta mañana. Dios amado, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque tú nos das la esperanza de la resurrección, Señor, y que vamos a vivir al lado tuyo, Señor, por la eternidad, donde no vamos a necesitar nada, Señor, sino solo tu presencia. Bendice a cada persona que escucha esos audios, Señor, y bendícenos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga a todos y que tengan un hermoso día.